Enseguida vamos a continuar con la programación de las actividades. El día de hoy, para continuar parte de las actividades educativas que tenemos programado, tenemos el tema cereales y menestras en la prevención del cáncer. Para ello tenemos una invitada de mucha trayectoria que nos va a ilustrar y nos va a brindar conocimientos en cuanto al tema. Tenemos a la licenciada Sara Abu Sabash, nutricionista de profesión, que ha sido formada en la UNIFE, licenciada en nutrición y dietética, es magíster en ciencias básicas médicas con mención en bioquímica por la Universidad San Martín. También es autora del libro Pregúntame sobre nutrición infantil y cómo comer para vivir o vivir para correr. Licenciada Sara Abu Sabash. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por la presentación y sobre todo por la invitación. Me siento realmente muy contenta de poder contribuir en cierta medida con la difusión de información útil para todas las personas que nos están viendo, escuchando en este momento. Confío en que la información que hoy pueda brindarles y las dudas que puedan despejar realmente contribuya con una mejor calidad de vida, con buenos estilos de vida, como estos pequeñitos que hemos visto en los videos hoy nos han compartido, ¿no? Uno de los pilares es tener una alimentación saludable, y mucho tiene que ver el tema que hoy vamos a hablar y que lo vamos a centrar justamente en las legumbres y la prevención del cáncer. Me comentan ustedes cuándo arranco. Puede dar inicio, licenciada. Está en completo uso de la plataforma. Estamos para apoyarlo en lo que necesite. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Así que un minutito de paciencia entonces para poder compartir pantalla y me van contando si lo ven bien. Sí. ¿Sí? ¿Me confirman? Sí. Sí, está bien la imagen. Perfecto. Bueno, no quiero empezar sin antes agradecer y darle mi reconocimiento al doctor Javier Manrique, quien ya tiene muchos años trabajando en la promoción y prevención de la salud relacionado al cáncer específicamente. De hecho, he tenido oportunidad de poder contribuir con ustedes en diferentes oportunidades y siempre ha sido una experiencia bastante gratificante, enriquecedora. Y desde acá también mi saludo a todas las enfermeras, colegas nutricionistas, médicos, por supuesto, que todos los días dan lo mejor de sí ahí en el INEM para poder ayudar a salvar vidas. Y por supuesto a toda nuestra audiencia, que veo que son más de 100 personas que están conectadas en ese momento, y que realmente espero que les sirvan, traten de tomar atención. Este mensaje que les voy a dar está dirigido directamente a las personas que necesitan realmente tener una mejor nutrición para poder tener una mejor salud. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, como bien lo han dicho nuestros pequeñines en estos videos, que el cáncer le puede dar a cualquiera, y que uno de los factores de riesgo está justamente relacionado a lo que estamos comiendo. ¿Qué cosa le pones a esa boquita? ¿Qué cosa le das a ese estómago? No hoy, no solo mañana, sino a lo largo de toda tu vida. Y si mientras estás escuchando esta presentación te das cuenta de que has hecho, digamos, has tenido estilos de alimentación que no han sido saludables desde el día de hoy, estás a tiempo para poderlos cambiar, para poderlos revertir. Así que en mi ponencia yo voy a centrarme, como les dije, en las legumbres. La alimentación saludable incluye un mundo bastante amplio de alimentos que a lo largo de los días se han ido presentando, pero las legumbres hoy más que antes nos estamos dando cuenta de lo relevante que es no solo en la nutrición humana, sino también en la prevención del cáncer. Así que hoy quiero convencerlos de por qué es que tienen que incluirlas con más frecuencia. No solo incluirlas, sino con más frecuencia. Entonces, primero les voy a explicar qué son las leguminosas. Todavía hay mucha gente que le cuesta diferenciar una legumbre de, por ejemplo, un cereal o un grano. ¿Cuáles son estas estructuras que tienen estas semillas? ¿Cuál es la ventaja al medio ambiente?
cuál es el valor nutricional y cuáles son estos componentes que tienen una acción biológica frente al cáncer y la parte utilitaria. ¿Cómo es que hay que consumir estas legumbres? Y finalmente tendremos un espacio para que puedan hacer sus preguntas, así que a lo largo de la presentación, por favor, anoten sus preguntas. Me imagino que Verónica ya les habrá comentado, no sé si es vía chat o alzan la manito, pero ahí tienen oportunidad para hacer preguntas. Bien, ¿qué son las leguminosas entonces? De hecho, es un grupo bastante amplio de plantas realmente. Sin embargo, este grupo grande que tiene más o menos 19.400 especies en 700 géneros distintos, está distribuido a lo largo de todo el planeta. Y eso tiene una explicación que lo vamos a ver más adelante cuando veamos justamente este rol ambiental que tienen las leguminosas. La gran mayoría de familias en el mundo ha consumido alguna leguminosa en alguna parte, en algún momento de su vida. Acá en nuestro país, a las legumbres, a las leguminosas, generalmente las asocian con el nombre de menestra, que viene realmente del italiano y que más que hacer referencia a un alimento en particular, hace referencia al plato que se sirve, ¿no? Pero ustedes sabrán pues que nuestra lengua española y en la lengua italiana tienen casi que el mismo origen y por ahí que se confunden algunas cosas y eso es lo que genera muchas veces confusión. Pero ¿cómo es que la FAO define a las legumbres? Se limita justamente a las plantas que se cultivan únicamente para obtener el grano o semilla con esta última característica, el grano seco. Por eso, por ejemplo, nosotros podemos tener habas en su versión fresca, en su versión seca, vainitas y una serie de leguminosas que es un grupo amplio, pero las legumbres en sí mismas hacen referencia a su estado seco. Cuando están frescas, estas van a pertenecer a la clasificación de verduras y básicamente por una principal diferencia y es la cantidad de agua que concentra la semilla fresca en comparación con la semilla seca. Y eso hace que genere ciertos cambios o ciertas cualidades nutricionales que les vamos a aprender el día de hoy. Ahora, existen muchas, o sea, la leguminosa, ahorita les voy a explicar mejor, es un término bastante amplio, pero quédense con esta parte, que la legumbre es justamente la semilla que está en el interior, que es comestible y que es la parte seca, ¿no? Entonces, como les decía, las leguminosas es una familia bastante amplia que puede incluir verduras cuando la leguminosa está en su estado fresco, como por ejemplo las arvejas frescas, que en otros países le llaman guisantes, ¿no? Los porotos verdes, que para muchos países son las vainitas, por ejemplo, que sigue siendo una leguminosa, pero que se consume en su estado fresco y cuando está en esa condición es considerada una verdura. Y si ven hacia el lado, hacia mi lado izquierdo de la pantalla, tienen las semillas oleaginosas, que también son leguminosas, pero que en este caso tienen la particularidad de concentrar mayor cantidad de aceite. Y ahí tienen, por ejemplo, a la soya, al maní, e incluso el chocho o el tarwi en su estado fresco podría estar incluido también en estas oleaginosas, lo mismo que la soya, ¿no? En su estado fresco. Y el maní, a pesar de que muchas personas usualmente decimos que es un fruto seco, verdaderamente pertenece también a las leguminosas. Pero lo que nos centra el día de hoy son justamente lo que están ustedes viendo aquí en este recuadro del centro, que son las legumbres, que es el grano seco. Yo aquí les he traído, no sé si pueden ver en pantalla, ustedes tienen acá justamente una vaina de haba, ¿no? Que así fresca, cuando yo la abro, y saco justamente la semilla fresca, está considerada verdura. Ahí no sé si la pueden apreciar, de hecho todos conocemos este delicioso alimento, pero cuando esta haba pasa a estar seco, duro como una piedra, entonces entra al grupo de las legumbres. Y ahí tenemos, por ejemplo, a los garbanzos, a la lenteja, a los frijoles, la arveja partida verde, que es tan rica también de comerla, y las habas secas, como les mencionaba, y tantas otras. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta.
semilla de un alimento que viene en vaina, como esto, en su estado fresco se considera verdura, en su estado seco se considera legumbre. Y hoy vamos a centrarnos en estas legumbres. Ahora, ¿cómo es su estructura? De hecho, las legumbres en general, en su interior, en su estructura, son muy parecidas todas y constan de varias partes que son fundamentales justamente para su desarrollo y su sostenimiento, ¿no? Si ustedes ven acá, no sé si alcanzan a ver mi cursor, pero aquí en la parte central, que ven esta parte amarillita, es justamente donde está el embrión o el germen. Lo pueden ver en esta que está cortada de forma transversal o en esta que tenemos el perfil, ¿no? Que es justamente donde va a brotar la raíz y el tallo y va a generar pues todo el crecimiento de esta semillita. Y hacia este lado que ven aquí el hilo o el ojo es justamente, en términos coloquiales, es como decir la boquita de la semilla que va a servir justamente una vez que entra en contacto ya sea con el agua o con la tierra, de espacio, de conducto, de canal para poder recibir los nutrientes y a través del embrión generar, digamos, el conducto, es como tener, digamos, una primera reserva de nutrientes para poder alimentar luego a toda la planta, la cual se va justamente a almacenar en forma de energía y de los nutrientes distintos que hoy día vamos a aprender a tener, que se llama cotiledón y es esta parte gruesa donde generalmente uno visualmente puede ver el almidón de la semilla, ¿no? Y esto que les estoy mencionando es importante. ¿Por qué? Porque justamente el poder tener esta relación importante entre los granos, las semillas y el medio ambiente es todo un ciclo perfecto que nos permite a nosotros alimentarnos. Entonces, yo considero que cuando nosotros aprendemos y vemos lo relevante es que es cada pieza de este alimento, uno lo valora más. Y es una de las cosas que hoy les pediría que enseñen a sus chicos en casa para que ellos aprendan a valorar esta semilla y con mucho más razón cuando la consuman verdaderamente entiendan lo que están consumiendo, un alimento altamente nutritivo. Nosotros, cuando estas plantitas, cuando estas semillitas la exponemos, por ejemplo, a la luz del sol, y está, por ejemplo, esta semilla justamente en contacto con agua, con algodoncito, que es un experimento que lo pueden hacer con los chicos en casa o en la tierra, justamente esta energía del sol alcanza a las partes del embrión en la superficie o a las primeras hojitas que empiezan a aparecer. Y esta luz del sol llega justamente a las hojas y existe un proceso de transformación donde esa luz solar se convierte en azúcares que se van a ir almacenando en toda esta parte y dependiendo de la especie de la planta, será más azúcar o serán más almidones. En el caso de las legumbres, son los almidones que predominan y son diferentes tipos de almidón lo que están en este cotiledón que luego al ser humano les sirve de nutriente. Entonces miren cómo es esta cadena importante donde interactúa la luz solar, donde esa luz solar se transforma en alimento para el ser humano. Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque hoy estamos muy conscientes del cambio climático, estamos muy conscientes de que las guerras en un futuro, tal vez no muy lejanos, sean por agua, sean por alimento, y estamos muy conscientes de que nuestro planeta está produciendo actualmente 2 a 3 veces la cantidad de alimento que la humanidad necesita. Sin embargo, hay miles de personas en el mundo que hoy tienen hambre. Entonces, entender esto resulta relevante para poder valorar mucho más, no solo desde el aspecto nutricional, sino desde la sostenibilidad de tener alimento para todas nuestras generaciones. Una de las ventajas que tenemos es que justamente este cultivo no requiere mucha energía renovable. A ver, voy a tratar de minimizar esta pantallita. Y ustedes se van a dar cuenta aquí hacia la derecha que es la cantidad de energía no renovable que utilizan, en este caso, las legumbres en relación a otros cultivos, como por ejemplo el trigo o el lino. ¿Sí?
También tiene una baja huella de carbono, es decir, emite una mucho menor cantidad de gases de efecto invernadero. Por tanto, si ustedes tienen familiares que tienen cultivos, es una muy buena opción para nuestro planeta, para el medio ambiente, cultivar justamente las legumbres, porque miren ustedes, si estamos hablando, por ejemplo, de alimentos cárnicos que por supuesto son importantes para la nutrición, digamos, dejan una huella de 30% en comparación con un 11% de las legumbres. Por otro lado, tienen una poca cantidad de huella hídrica, es decir, consumen poco líquido, poca agua. Tan solo 43 galones para una libra de legumbres en comparación de lo que más consumen, en este caso son las carnes rojas, que son 1.857 galones de agua para producir una sola libra de carne. Nuevamente, mi intención no es decirles que las carnes no son buenas, sino más bien darle una mirada a que debemos incrementar el consumo de legumbres y que por supuesto los alimentos cárnicos, cerdo, ave, etcétera, por supuesto tienen que mantenerse en nuestra dieta, pero no en las cantidades que uno suele imaginar. Debemos empezar a orientar nuestra alimentación en incrementar la cantidad de vegetales y particularmente las legumbres. Y cuando veamos la parte nutricional, ahí van a entender un poquito mejor por qué es que les estoy diciendo eso. No solamente tiene que ver con estos ahorros o efectos negativos mínimos que tienen las legumbres con nuestro planeta, sino que también hace sostenible los cultivos. ¿Por qué? Porque son plantas que fijan nitrógeno a los suelos y trabajan en una simbiosis muy interesante con bacterias y con elementos descomponedores. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, a nuestra plantita de legumbre, de una leguminosa, y esta, gracias a sus raíces, en interacción con, por ejemplo, hongos y bacterias, que son de tipo Rhizobium y Azobacter principalmente, van dejando nitrógeno al suelo, ¿no? Y este nitrógeno, en este proceso de descomposición junto con una serie de bacterias, van formando otras sustancias derivadas del nitrógeno, como en el caso del nitrato, que sirve nuevamente para que ésta retorne a las plantas. Entonces, una buena parte se queda en los suelos, haciendo un suelo cada vez más fértil, y al mismo tiempo esta planta, por su característica, tiene la capacidad de obtener nitrógeno también del suelo. Y es justamente el nitrógeno que obtiene el suelo en el metabolismo propio de la planta es que va a formar proteína vegetal en esta plantita que luego nuevamente... Se te fue el audio, Sarita. Licenciada Sara, me parece que el micrófono está apagado. Sí, sí, perdóname. ¿Me escucharon hasta dónde? Me parece que un poquito antes, si podríamos retroceder. Sí. Bueno, en breve les explicaba que las plantas, las leguminosas, tienen esta capacidad de fijar nitrógeno a los suelos e interactuando justamente con elementos descomponedores como son los hongos, que ustedes ven a veces en sus jardincitos, no los retiren, más bien traten de que estén creciendo cerca de plantas importantes, digamos, y una serie de bacterias que también están en los suelos, incluso sumado al estiércol, el excremento de roedores o de otros insectos que están justamente en los suelos, van generando nitrógeno que se va depositando en el suelo. Parte de este nitrógeno obviamente pasa por diferentes cambios químicos que van nutriendo al suelo, como les dije, pero también va retornando a la planta, y este nitrógeno que la planta absorbe le sirve para formar proteína vegetal, proteína que luego sirve al ser humano como alimento. Ahora bien, también es bueno para los cultivos, por ejemplo, sobre todo si hay cultivos rotativos, tener justamente las plantitas de leguminosas y luego rotarlas con otros cereales, porque así hacen más sostenible y tienen un mejor suelo para sus cultivos. Entonces, miren que les estoy empezando antes incluso de decirles el aspecto nutricional, comentarles la relación que tiene el medio ambiente, nuestros suelos, el cuidado de nuestra naturaleza
con formar plantas cada vez mejor nutridas que van a servir justamente de sustento al ser humano. Es por eso que hoy, desde la nutrición, desde el campo de la nutrición, también estamos incluyendo una mirada a temas relacionados con la sostenibilidad, con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque justamente de eso depende la seguridad alimentaria de las personas. Frente a cambios climáticos, frente a escasez de agua o frente a agua no segura, el abastecimiento de alimentos se afecta. Y eso es algo que desde acá los animo a que sea información que por favor compartan con sus niños, porque a veces me llegan muchas mamis y papis preocupados que me dicen, mi hijo no quiere comer el frijol, no quiere comer la menestra, no quiere comer la verdura, solamente quiere el tallarín, quiere la papita frita. Pero cuando empezamos desde niños a hablarles de ese tipo de conceptos, de ampliarle el panorama, de que no se limita solamente al plato de comida que mamá decidió preparar, le guste o no le guste al niño, sino que hay un motivo mucho más atrás. Y uno de los motivos tiene que ver con esta coexistencia que tenemos en este mundo maravilloso que es nuestro planeta Tierra y que tenemos que cuidarlo porque de eso depende que nosotros también nos alimentemos con seguridad. Y claro, obviamente, ese es un aspecto de la explicación o de los conceptos que queremos darle a los niños a través de ustedes, adultos que hoy me escuchan y que espero que esté clara mi ponencia para que les sirva de información para que ustedes también puedan difundir. El primer concepto tiene que ver con esto que les menciono y lo segundo con justamente lo que es la alimentación saludable y dentro de esta las legumbres. Hablamos mucho de alimentación saludable, pero la mayoría de personas todavía no tiene idea de qué es alimentarse saludablemente. Así que yo me tomo unos minutitos chiquitos simplemente para recordarles lo que la pirámide de alimentos, no es un protocolo o una regla de cómo deben alimentarse las personas. Es un elemento que sirve para explicarles a ustedes de forma global lo que es la alimentación saludable. Antes, si es que algunos recordarán en el colegio, la pirámide tenía una forma como de andenes, donde abajo estaban los carbohidratos y así íbamos subiendo en escala. Pero hoy la pirámide, si ustedes se dan cuenta, agrupa todos los tipos de alimento, todas las familias de alimento, como los granos, verduras, fruta, productos lácteos, carnes, aceites, y las incluye desde la base hasta la cúspide. Y esto se hace para explicarles a ustedes de que todos los grupos de alimentos son importantes para tener una buena nutrición. Absolutamente todos. Pero cuando estamos hablando de todos los grupos de alimentos, estamos hablando de los alimentos naturales, alimentos reales, que nos llegan de la propia naturaleza. Por ejemplo, si estamos hablando de los granos, que donde también se incluyen en realidad todos aquellos alimentos que me dan carbohidratos, como ustedes lo ven acá, y que los carbohidratos tienen la función de darme energía. Entonces, todos los alimentos ricos en carbohidratos, ya sea azúcar o almidones, es un grupo de alimentos y ahí entran los cereales, los tubérculos, las menestras, pero también están incluidos, por ejemplo, la galleta de vainilla, la galleta rellena, el pan que está ultra procesado. Entonces, esta pirámide les enseña a diferenciar, a clasificar los alimentos, pero nosotros, desde el campo de la nutrición, explicarles que no todos los carbohidratos son iguales. Pueden finalmente dar energía. Una galleta rellena sí te va a dar energía, pero te va a dar un almidón de calidad que tu cuerpo lo va a utilizar eficientemente, así como el ejemplo que les hice sobre la estructura de la semilla. La verdad es no, porque si tú comes carbohidratos que no son de buena calidad, tu cuerpo los va a utilizar, por ejemplo, para formar tal vez grasa que no necesita, pero no te va a dar el tipo de energía o la calidad de energía que tú necesitas para moverte, para estar ágil, para estar activo. Entonces, este otro mensaje quiero darles, que la alimentación saludable hace referencia a incluir todos los grupos de alimentos, pero alimentos reales, alimentos naturales, mínimamente procesados. Y cuando estamos hablando de mínimamente procesados, ahí quiero explicarles algo chiquitito que tiene que ver, por ejemplo, con
Mínimamente procesado es algo picado, algo cortado, algo pelado, algo lavado de repente. Por ejemplo, no es lo mismo tener una bolsa de menestra seca, empacada en una bolsa, que ha pasado por un proceso de calidad para elegir los mejores granos, por ejemplo, a tener una bolsa de fideo, que originalmente vino del trigo, pero ya se transformó, ya pasó por todo un proceso y realmente de la estructura del trigo no queda nada y nos quedamos simplemente con la harina, que el cuerpo sí la utiliza en forma de energía, pero que no es bueno para cierto grupo de personas. Una persona que es activa, una persona que es deportista, eventualmente tenerlo dentro de la dieta podría ser, pero hoy lamentablemente, y hago referencia a este ejemplo en particular, porque muchas personas, por ejemplo, incluyen fideos incluso hasta 2 veces por semana y las menestras están de repente cada 10 días o cada 15 días, cuando debería ser al revés, tener la pasta una vez o cada 10 días y la menestra tenerla bastante más veces porque me da un mejor almidón y me da muchos mejores nutrientes. En el caso de la menestra, entra, para que ustedes se den cuenta, tiene almidones que entran en este grupo de carbohidratos, pero también tiene proteína vegetal. Entonces, cuando pensemos en menestra o legumbres en nuestra dieta, podemos utilizarla como una fuente de proteína de origen vegetal o como una fuente de energía propia de almidones, que son muy importantes para la nutrición. Y no solamente eso, sino que a lo largo de mi presentación les voy a mostrar qué otros nutrientes y componentes importantes tienen justamente esas menestras. Y aquí vamos con eso, el valor nutricional de las legumbres. Entonces, nosotros cuando los profesionales de la salud no solamente vemos lo individual de la persona, también vemos lo que, para recomendar un alimento, vemos lo que representa esto en la nutrición de la humanidad, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que saber es que en cuanto a las proteínas, ¿por qué me centro en proteínas de origen vegetal? Porque en nuestra realidad, como en muchas otras realidades, no todo el mundo tiene acceso al consumo de alimentos cárnicos todos los días. Nuestro cuerpo necesita proteína todos los días. De hecho, la proteína de origen animal es una proteína completa que nuestro cuerpo la aprovecha bastante bien. Pero la proteína de origen vegetal también es válida y contribuye con una buena nutrición. De hecho, en los últimos Juegos Deportivos Mundiales, pues hemos tenido incluso personas que han ganado competencias siendo personas que se alimentan únicamente de vegetales, de plantas, son personas que tienen una dieta basada en plantas. Y nuevamente, no me vayan a confundir, no es que los estoy orientando a eso, simplemente quiero explicarles y convencerlos de que incrementar la cantidad de vegetales, y en este caso de legumbres, es bueno para la nutrición y tener la cantidad adecuada de proteínas de origen animal. Y bueno, entonces, regresando al tema de cómo contribuye respecto de las proteínas, hay que tener en cuenta que tiene el doble o el triple de proteínas en relación a los cereales. ¿Por qué lo comparo con los cereales? Aquí en la costa, digamos, somos arroceros. No hay casa, bueno, muchas de las casas no puede faltar el arroz en la mesa porque si no hay arroz sienten que no han almorzado. Mientras tenemos otros países como por ejemplo Brasil, donde el cereal, en este caso el arroz, se reemplaza más bien por la menestra y todos los días hay menestra en la mesa. No hay almuerzo si no hay menestra, cosa que les da una mejor nutrición. Los cereales son buenos, pero en cuanto a legumbres, su calidad nutricional es superior. ¿Sí? Ahora, el valor biológico de las proteínas, y esto aquí es muy importante tener en cuenta, es menor el de las carnes. ¿Qué significa el valor biológico? Es la capacidad que nuestro cuerpo tiene para aprovechar esa proteína, ¿no? Entonces ustedes se van a dar cuenta que existen legumbres o leguminosas, como por ejemplo el chocho, el tarwi, para quienes lo conocen, o lupino, que adquiere bastantes nombres, tiene más de 40% de esa semilla es proteína. Pero, si lo comparamos con una carne, por ejemplo, que puede tener la mitad, 20, 18 gramos, nos damos cuenta que la menestra, o en este caso el chocho, tiene mucho más, pero nuestro cuerpo no lo aprovecha, o sea, no tiene la capacidad de utilizarlo también
como la proteína de las carnes, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente las proteínas, y acá quiero explicarles, me gusta que lo entiendan, imagínense las proteínas como si fuesen una cadena de metal como ustedes la conocen, y cada cadena tiene un eslabón, ¿no? O sea, tiene una unión. Cada uno de estos eslabones, en el caso de las proteínas, es un aminoácido, que son diferentes. Para yo poder completar mi cadena, es como armar un rompecabezas con las diferentes piezas, los diferentes aminoácidos. Si yo no completo los aminoácidos, esa proteína no está completa y por tanto, cuando entra a mi cuerpo, no es suficiente para formar otras proteínas nuevas. En el caso de las carnes, el huevo, la leche materna, tienen proteínas completas de alto valor biológico, mientras que los alimentos de origen vegetal, sean menestras, granos, etcétera, suelen ser deficientes. Les falta un poco de algunos aminoácidos, ¿no? Y por otro lado, la forma que tienen las proteínas de las menestras a veces es un poco difícil para nuestro sistema digestivo poderlas justamente procesar y por tanto no permite que se aproveche completamente. Pero lo bueno es que hay formas de poder mejorar este menor valor biológico en los alimentos y eso se los voy a explicar más adelante, pero les adelanto que tiene que ver con la forma de cocción y tiene que ver con con qué combinas esta menestra. Ahora, a nivel mundial, las legumbres, ustedes saben que todos los días, ya les he dicho, necesitamos una ingesta de proteínas, ¿no? La cantidad de proteína que necesita la persona está en relación al peso de la persona, a la edad de la persona, a la actividad de la persona y a su composición corporal, por supuesto, ¿no? Entonces, las proteínas deberían cubrir al menos un 15%, 20%, hasta 25% de la energía que uno tiene en el día. Pero a nivel global, las proteínas aportan cerca de 6,6 gramos de proteína cada día en la persona. O sea, si vemos todo lo que come de legumbres el ser humano en el año y lo dividimos por días, más o menos aportan 100 calorías y 6,6 gramos, ¿no? Y vemos que los países en desarrollo, como América del Sur, América del Central, son los que mayor aporte de proteína de este alimento obtienen, porque justamente tienen menos acceso a carnes en comparación con los países, digamos, más desarrollados, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Europa. Ahora, ¿qué nutrientes tienen las menestras? Si yo, por ejemplo, aquí les he puesto una simulación de lo que son unos frijolitos, el 70, ustedes agarran una semillita de estas o agarran un puñado de 100 gramos de esta semilla y entre el 70 y el 80% de este grano es almidón, es harina, son almidones que te van a dar energía, pero tienen diferentes tipos de almidones. Hay almidones que están presentes en las menestras que nuestro cuerpo no los puede digerir. Tú sancochas bonito tu menestra, te la comes, pasa por tu boca, tu estómago, tu intestino delgado, se va deshaciendo, se va convirtiendo en pequeñas moléculas, pero este tipo de almidón no se digiere. No todo, sino una parte de eso no se digiere y llega al colon intacto, tal cual. ¿Y a quién le sirve de alimento eso? Le sirve de alimento a nuestra microbiota, que son una gran variedad de microorganismos que viven dentro de nuestro cuerpo y que tienen beneficios a la salud porque refuerzan nuestro sistema de defensa y también se ha observado que generan sustancias protectoras para el cáncer y que lo vamos a ver más adelante. Entonces, buena parte del almidón que tiene este frijol sirve como fibra dietética para el ser humano. Y además de eso, en la cobertura, en la cubierta de este frijolito, también tenemos una buena cantidad de fibra. Y justamente unos 3/4 de tacita de alguna menestra cocida puede alcanzar a cubrir el 57% de las necesidades de fibra que tienes en tu día. Fibra que va a ayudar a que tengas una prevención de tu estreñimiento, que tu intestino esté bastante más limpio y que por supuesto tiene también otros beneficios para la salud que lo vamos a ver más adelante también. Y el 55 a 88% es fibra insoluble, esa fibra que justamente
ayuda a prevenir el estreñimiento. Pero otra parte de la fibra que contiene es insoluble, que ayuda justamente a reducir, por ejemplo, o controlar los niveles de colesterol en sangre. Ahora sí, sí también es una semilla que es muy rica en vitaminas, sobre todo el complejo B, pero que también tiene calcio, hierro y zinc, minerales sumamente importantes para la nutrición humana. Ya sabemos el calcio, muy importante para los huesos, para los dientes, pero no solamente para eso, sino para muchas funciones de nuestro organismo, para el sistema circulatorio, para la contracción muscular, incluso para que nuestra cabecita, que funciona con neuronas, el calcio tiene también una acción importante para ayudarnos a pensar mejor. Eso no quiere decir que tengamos que tomar suplemento, por favor. Esto quiere decir que el calcio que tienen los alimentos, y en este caso las legumbres, cumplen esas funciones. Además tiene hierro. Hierro, que ustedes bien saben, nuestro país es un país que lamentablemente tiene un problema de anemia por deficiencia de hierro muy grande, y si nuevamente el hierro que está en los alimentos cárnicos, el cuerpo lo absorbe mejor, las menestras también tienen hierro que el cuerpo asimila. Y el zinc, por supuesto, un mineral tan importante para el proceso de crecimiento y desarrollo de los niños, y también con una capacidad antioxidante que nos protege el cuerpo de diferentes agresiones a lo largo de nuestra vida. Hay que recordar también, y algo que es muy importante, me ha pasado varias veces, que la gente no quiere comer menestra porque tiene miedo a que les vaya a engordar. Sí tenemos que buscar un balance en nuestra nutrición, no debemos tener un sobrepeso, no debemos tener obesidad, pero las menestras, oh sorpresa, no son muy altas en calorías, no son alimentos que van a hacerte engordar. Obviamente, si consumes más de lo que necesitas, ese exceso tu cuerpo lo va a almacenar, pero realmente las menestras son moderadas en calorías. 100 gramos de menestra cocida te dan las calorías similares al arroz o similares a la quinoa. Así que nada de miedo, y cada grano, cada semilla tiene una variedad de concentración de proteína, pero oscilan entre 20 a 40%. Ahora, ¿cuáles son estos componentes biológicos en las legumbres que ayudan en la prevención del cáncer? Y aquí quiero ser categóricamente consistente, por favor. Que los alimentos tengan componentes biológicos que ayuden en la prevención del cáncer no significa que son alimentos que curen el cáncer. No existe un alimento que por sí mismo cure el cáncer, ni tampoco un alimento que por sí mismo cause cáncer. Pero la alimentación en su conjunto, cuando es saludable, tiene una serie de componentes que se han evaluado en diferentes estudios experimentales y epidemiológicos que demuestran que tienen efectos protectores a la salud en diferentes aspectos. Y las legumbres particularmente tienen sustancias que nos protegen frente al cáncer. Si tú eres una persona que hoy tiene cáncer o eres una persona que tiene un familiar con cáncer, trata de incluirle más menestra a su dieta. ¿Por qué? Porque además de los nutrientes que les he contado, existen diferentes sustancias químicas propias de esta legumbre, como por ejemplo los compuestos fenólicos y particularmente aquellos que se llaman taninos, ácidos fenólicos y flavonoides, que tienen la capacidad de eliminar radicales libres. Los radicales libres son sustancias que ingresan al cuerpo por contaminación o por una fritura, por ejemplo, o nuestro propio cuerpo también podría producirlos. Y justamente estos compuestos tienen la capacidad, cuando se forman estos radicales libres, lo que hacen es malograr nuestras células, van maltratando estas células, y cuando estás expuesto mucho tiempo al efecto del radical libre, aparecen enfermedades degenerativas, entre ellas el cáncer. Entonces, en este caso, tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas que van a proteger los tejidos de nuestro cuerpo frente a estos radicales libres. Pero también tienen polifenoles que se ha visto que tienen relación en el cuidado de nuestra salud cardiovascular. Así que también es muy importante para la salud cardiovascular el consumo de menestras o de legumbres, ¿no?
También tiene otro tipo de polifenoles con efectos antioxidantes, pero relacionados a algunos tipos de proteína que hay en nuestro cuerpo y que resultan ser proinflamatorias. Entonces, estos polifenoles reducen este proceso inflamatorio. Hay que recordar que las enfermedades crónicas degenerativas cursan con procesos de inflamación y que causa pues una serie de problemas a la salud y por tanto estos polifenoles van a ayudar a reducirlos. Las antocianinas, en el caso aquí se ha hecho un estudio más específico, por ejemplo en el caso del frijol negro, el frijol rojo y los pintos, aumenta los antocianinas que tienen, aumenta los antioxidantes y las destoxificantes en la fase 3 de células de cáncer gástrico y también de células epiteliales de la mama. Entonces, tiene el potencial de prevenir el desarrollo de tumores. Nuevamente, por favor, quiero que les quede bien claro. Los alimentos no curan el cáncer, pero tienen una gran cantidad de sustancias que desde la nutrición contribuyen a que tu cuerpo esté mejor protegido y tenga más elementos para defenderse frente a enfermedades como el cáncer. En el caso de las lentejas, por ejemplo, tiene mayor cantidad de compuestos fenólicos y en segundo lugar vienen los frijoles rojos y los frijoles negros. Por eso es importante tener variedad en la dieta. A veces queremos comprar frijoles y solamente compramos el frijol canario, ¿no? Pero también tenemos otros colores de frijol. En los colores está la variedad de todas estas sustancias protectoras. Entonces, de las veces que vas a hacer legumbres en tu casa, trata de variarlas en especie y en color. Las lentejas, por ejemplo, bueno, acá la gran mayoría tenemos las marroncitas, pero por ejemplo en otras latitudes hay lentejas rojas, lentejas amarillas y de otros colores y cada una tiene, si bien es cierto, nutricionalmente es fuente de proteína, fuente de almidón, vitaminas, minerales, tienen diferentes componentes antioxidantes que tienen beneficios a la salud. Lo mismo pasa con las frutas y con las verduras. Mientras más variedad y más colores, va a ser mejor. Ahora, también tienen otras sustancias que están en menor cantidad, que son el ácido fítico y las saponinas, que normalmente se consideran antinutrientes porque interactúan muchas veces con la absorción. Y a pesar de los procesos culinarios que se hacen para reducir esta interacción que hay con los alimentos, siempre queda cierta cantidad, pero que en esas medidas resulta ser beneficioso, porque en el caso del ácido fítico, por ejemplo, induce a la diferenciación y madurez celular y dificulta la división incontrolada de células, por ejemplo, malignas. Y en el caso de las saponinas, suprimen también el potencial metastásico y forman un complejo con el colesterol, ya eso es un aspecto nutricional, inhibiendo que se absorba mucho colesterol de los alimentos, ¿no? Ahora, esa es la parte un poquito más utilitaria. ¿Cómo debería ser el consumo? ¿Cómo es que hay que consumir y cuánto estamos consumiendo justamente de menestras? Miren que el promedio del mundo por persona, es decir, cuánto menestra come una persona en el año, cuál es el promedio en el mundo, son 7 kilos con 570 gramos, ¿no? En los países menos desarrollados, ya a ustedes les he mostrado que consumen más menestras, saltan hasta los 13 kilos. Nosotros, el Perú, somos un país en vías de desarrollo. Nosotros deberíamos estar dentro de este grupo que consumen 13 kilos, pero lamentablemente en nuestro país, hacia el 2016, las personas estamos consumiendo simplemente 2,5 kilos de legumbres en el año. ¿Se dan cuenta lo poquito? O sea, es muy poco para poder lograr, o sea, es muy poco legumbre cuando sabemos que es un alimento altamente nutritivo y con grandes beneficios a la salud. Debemos consumir más legumbres. Está bien arroz, está bien papa, camote, yuca, todo eso está bien, pero hay que tener una buena proporción. Empecemos a cambiar el chip. Si somos de la serranía o de los Andes y la papa está presente todos los días, variemos un día papa, un día menestra, otro día camote, otro día quinoa y así vamos variando. Si venimos de la Amazonía y el plátano
o la yuca está presente todos los días, empecemos a variar, cambiemos un poco la yuca por alguna legumbre. Y si estamos en la costa, pues somos arroceros, pero hasta no dar más, un cultivo que además consume muchísima agua, empecemos a preferir las legumbres. Cuando nuestra demanda por legumbres se incrementa, la producción de legumbres también se va a aumentar y los precios van a ser, lo mejor de todo, más accesible para todos. Bien, ahora, ¿qué cantidad de menestra hay que comer? O sea, ¿con qué frecuencia vamos a consumir, mejor dicho? Nosotros podríamos consumir menestra todos los días si es que es nuestra decisión y queremos. O sea, consumir menestra todos los días. ¿Hace daño? No, no hace daño. ¿Es bueno para la salud? Sí. ¿Aporta nutrientes? Sí. ¿Puede ser que es más costoso y no me alcanza a comprar menestra todos los días? Sí, por supuesto, y por eso podemos ir variando. Pero que no sea menos de 2 veces por semana la preparación de menestra en tu mesa. ¿Sí? 2 veces a la semana traten de incluir menestra a su dieta. Y ojo que la menestra se puede combinar de diferentes maneras, ¿no? Uno podría consumir, por ejemplo, frijoles con cereal, en este caso es un arroz, y podrían variar los cereales. Pueden variarlo con quinoa, pueden variarla con trigo, pueden variarla con diferentes otros tipos de cereales, e incluso pueden variarla con tubérculos. Por ejemplo, un guiso de menestra con papa, o un guiso de menestra con algún otro tipo de tubérculo. De esa manera, ustedes se acuerdan que les dije que el valor biológico de la menestra no es tan alto porque le falta algunos aminoácidos. Resulta que a los cereales y a los tubérculos también les falta algún aminoácido, pero los que le falta al cereal y los tubérculos son distintos a los de la menestra. Entonces, si nosotros los juntamos, los complementamos y hacemos una proteína completa de alto valor biológico. Ahora bien, si yo prefiero comerme mi lentejita, por ejemplo, con una proteína no muy costosa, combinarla, por ejemplo, con huevo o con queso, también es una excelente opción y ahí estoy incrementando la cantidad de proteínas que tengo en mi dieta. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que ha estado postrado, en este caso, digamos, por cáncer, y necesito ayudar a formar más masa muscular, esta combinación de lenteja con huevito, o el siguiente ejemplo, con pescado o con pollito o con carne, entonces estoy aumentando la cantidad de proteínas porque tengo proteína de origen animal más la vegetal y la energía que me da justamente el almidón. Pero si yo lo tengo, por ejemplo, muy bajadito de peso y necesito aumentar la cantidad de calorías, necesita ganar más peso, la combinación de frijol con arroz sería también una muy buena alternativa e incluso adicionalmente podrían colocarle queso y huevo dependiendo pues de su presupuesto, del apetito y de lo que quieran. Ahora, cuando quieren hacer esta mezcla de menestra con cereal o con tubérculo para poder formar una proteína completa, la proporción, y estoy hablando de sumar proteínas, entonces la proporción tiene que ser de cada cuchara de menestra deben ir 2 de cereal. Normalmente hacemos al revés, ponemos más menestra que cereal, que no está mal, está bien también. Ahí lo que voy a lograr es tener más cantidad de almidones y tener la proteína vegetal donde el cereal va a ayudar. Pero para poder tener una suplementación completa, es decir, que toda la proteína que tiene esa menestra realmente yo la aproveche, por cada menestra tendría que ponerle 2 de cereal. Bien. Ahora, yo les había comentado que la menestra es muy rica en hierro también, pero tiene una forma de hierro que por sí sola nuestro cuerpo, en nuestro intestino, no lo absorbe completamente y por tanto necesita de un facilitador. Un facilitador es la vitamina C, que es el ácido ascórbico que encontramos en los alimentos. No estoy hablando de suplementos, sino de alimentos. Y en este caso, cada vez que tú prepares algún tipo de legumbre, algún tipo de menestra, asegúrate de acompañarla con un alimento rico en vitamina C, que puede ser rociarle limón directamente a tu plato, que podría ser acompañarla con una ensaladita de tomate o de pimiento, o de tener de postre una naranja,
o un quito, que es un fruto que muchas personas le llaman la naranjilla y que tiene más vitamina C que la naranja todavía, o camu camu, o fresas bien lavaditas, por cierto, también pueden ser un buen acompañamiento. Y ojo, esta vitamina C este alimento fuente de vitamina C tiene que comerse en el momento que yo estoy comiéndome el guiso. No es el alimento fuente de vitamina C que me lo comí en la mañana, sino en el momento que me estoy comiendo esa menestra. Ahora, el hierro interactúa con algunas sustancias que están en algunas bebidas, como en el caso del té y el caso del café. Bebidas que cada vez más se están consumiendo mucho más y que, dicho sea de paso, son bebidas saludables. Tienen una gran cantidad de antioxidantes y ya está demostrado que tiene beneficios a la salud. Pero interactúa con el hierro y afecta la absorción. Entonces, cuando vamos a consumir menestras, hay que dejar un espacio de 1 hora o más de tiempo entre la comida principal y el té o el café para que no afecte este nivel de absorción. Y algo que les comentaba justamente del tema del valor biológico de las menestras y de hacer más digerible justamente los componentes que tienen. Recuerden que les dije que hay algunos almidones que no digerimos, y recuerden que hay la proteína es de bajo valor biológico, pero si nosotros hacemos cierto proceso, facilitamos el aprovechamiento de nuestro cuerpo de estas menestras, ¿no? Entonces, dos cosas. Número 1 es, las menestras requieren un remojo de unas 12 a 16 horas idealmente. El objetivo primero es reducir justamente el ácido fítico y las saponinas, que yo les comentaba que son antinutrientes. Y ustedes se van a dar cuenta que el agua queda como un color medio amarillento, ¿no? Y hasta incluso cuando ustedes la botan sale como espumita. Esos son por las saponinas que contiene. Entonces hay que dejarlas en remojo y botar esa agua para reducir ese ácido fítico. Pero en ese proceso de remojo, también empieza a haber un proceso de germinación de la semilla. Eso se llama activar las menestras. Y seguramente lo han escuchado de activar las almendras o activar las nueces. Ese proceso de germinación hace que sea un poquito más digerible ese almidón que tiene, en este caso, la legumbre. Pero hay personas, y deben haberlo escuchado, que suelen echarle bicarbonato también a la menestra en el momento de la cocción. Y uno dice, le pongo bicarbonato y en realidad así hago que ya no me den gases. Pero el objetivo del bicarbonato es otro. El agua que nos llega de nuestras griferías tiene metales pesados, ¿no? Y las menestras tienen una fibra que se llama pectina y también tienen calcio. Cuando nosotros sumergimos la menestra en esta agua, los metales pesados van ayudando a que se forme un complejo de la pectina con el calcio y hace todavía más dura la menestra. Pero cuando tú le pones el bicarbonato, evita que se forme este complejo, haciendo que la menestra se ponga más suave y se cocine más rápido. Eso no quiere, que es un beneficio, ¿no? Ahora, eso no tiene relación con los gases. Los gases que se forman por la menestra es justamente por esos carbohidratos resistentes que no digerimos bien y que se van directamente al colon, que les expliqué al inicio, y que actúan, y que nuestros microorganismos, las bacterias, actúan sobre estos almidones y generan gas. Y luego, por favor, que eso no sea motivo para dejar de consumir menestras. Eliminar gases es algo natural en el ser humano y lo único que tienen que hacer es caminar un poquito, de paso que hacen ejercicio, y hidratarse bien y tomar un agua de tiempo como una manzanilla o anís que va a ayudar a relajar ese pequeño malestar digestivo. Y bueno, hasta ahí es todo lo que quería compartirles con ustedes respecto a la información y espero que haya un tiempito para preguntas. Muchas gracias, licenciada. Ha sido un gusto escucharla. Yo imagino que deben de haber muchas interrogantes por parte del público. Así es que los invitamos a hacer sus consultas. Algunas preguntas de repente nos pueden ayudar a aclarar algunas ideas erróneas que podamos tener con respecto al tema.
podemos escribir al chat. Por ahora también pueden levantar la mano para hacer su pregunta. Tenemos a Mercedes Espinosa. Por favor, aperturar el micro. Buenos días, licenciada. O sea que no es conveniente agregar bicarbonato a las menestras. Sí es conveniente. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí. Sí es conveniente. Cuando tú le pones bicarbonato a la menestra, lo que estás haciendo es ayudar a que éstas se cocinen más rápido, que no estén tan duras. Incrementa la velocidad de la cocción. Pero eso, a veces la gente le pone el bicarbonato porque cree que así ya no va a dar gases. Pero en realidad, la cocción más larga, hacer que esté más cocida la menestra, es lo que va a ayudar que esos almidones sean más fácil para tu digestión, los aproveches más y genere menos gas. Pero igual es probable que algo de gases se vayan a formar. Ahora, la menestra que menos gases forma es la lenteja, eso sí les digo. Muchas gracias. Tenemos una pregunta también en el chat. Nos dice, perdón, a ver. ¿Se puede comer menestra si tiene hígado graso? Nos pregunta Rocío Canales. Sí, excelente pregunta. Sí se puede comer menestra cuando se tiene hígado graso, pero en el hígado graso tenemos que evaluar la dieta en su conjunto. O sea, yo no me puedo exceder en la cantidad de alimentos que me dan almidones, así sean saludables. Pero antes de restringirte las menestras, fíjate si estás tomando bebidas azucaradas, si estás comiendo mucho alimento procesado de harina procesada. Eso es lo primero que tienes que quitar antes de quitarte un alimento nutritivo, ¿no? Entonces, primero quitas todo eso y luego, obviamente, te recomiendo con la asesoría de alguna nutricionista poder enseñarte la cantidad adecuada de los alimentos fuentes de almidón que puedes incluir en tu dieta, porque hay que recordar que cuando comemos más almidones, o más azúcares en general, que pueden ser incluso azúcares de la fruta, eso que tú no gastas, tu cuerpo lo va a guardar en forma de grasa. Y parte de esa grasa se va a ir a tu hígado probablemente, ¿no? O puede subirse en los triglicéridos en sangre también. Muchas gracias. Tenemos una participación de Guillermina Calle. Por favor, ¿podrías aperturar el micrófono? Sí, muy buenos días. Justamente quería decirles que, bueno, en casa nosotros mayormente utilizamos la alverjita, la dejamos remojando y al otro el día ya la cocinamos y la hacemos batidito. Mayormente nosotros lo comemos con estofadito de pollo, así, pero últimamente... Sí, en lugar de arroz, ¿no? Okay. Entonces muchas veces en la familia hacemos eso. Y otro también, por ejemplo, la alverjita partida, también igual la hacemos batidito, pero le echamos hígado de pollo. Pero escúchame, perdón que te interrumpa. Cuando tú me dices batido, ¿estás hablando de así licuado como un puré o como machacado? ¿Te quedan trozos de machacado? Okay. Exactamente, lo hacemos machacado. O sea, lo dejamos ahí, le picamos cebollita, ajito, y eso lo comemos solamente así solamente con estofadito nada más. Uy, ya no me digas más, ya me dio hambre. Sí, pero y eso perfecto. mayormente los niños, sí, y ¿Cuál eso en sería tu casa, por pregunta? ejemplo. Sí, y también quería saber si es que las personas que tienen, por ejemplo, el hígado graso, pueden comer el frijol bayo. Ya, mira, te comento. Voy a empezar por la última pregunta. Cualquier variedad de frijol puede comer, porque la estructura y la composición nutricional entre las variedades de frijoles y de las legumbres en general son similares. Solamente varía un poquito la cantidad, sobre todo de proteína, pero en general es igual. Entonces, cualquier variedad. Número 2, ¿se acuerdan que yo les dije, les expliqué un poquito al principio, los alimentos mínimamente procesados es mejor, ¿no es cierto? Entonces, hay algunas condiciones de algunas personas que conviene que esté un poquito más molido, digamos, más machacado. Por ejemplo, tengo un adulto mayor que tiene problemas para masticar, ¿no? Entonces a él le conviene un poquito más, ¿no?
Pero si yo, por ejemplo, soy sedentario, no me muevo mucho, tengo estreñimiento, en la medida que yo voy haciéndolo cada vez más molido, voy perdiendo fibra. Entonces no me conviene tanto, salvo que acompañe con una buena ensalada fresca. Entonces, la combinación que estás haciendo está perfecto. Tener la menestra en reemplazo del arroz es maravilloso, ¿no? Pero fíjate si es que siempre te conviene que esté muy machacado. De repente a veces puedes hacer una ensalada de pallares, por ejemplo, ¿no? Entonces, en general, lo estás haciendo súper bien, solo que mira a los integrantes de tu familia qué tanto les conviene que sea machacado, porque mientras más machacado, date cuenta que pasa algo parecido cuando tú haces un jugo de fruta. Tú haces un jugo de fruta y necesitas por lo menos 2 unidades de fruta para hacer un vaso, pero normalmente cuando queremos comer la fruta entera, 1 unidad es suficiente. En el caso de la menestra es igual. Si yo, mientras más machacado, mayor cantidad de menestro utilizo y por tanto tengo mayor cantidad de calorías. Y por tanto, si yo soy sedentario, eso puede contribuir con mi ganancia de peso. Entonces, ahí tendrías que ver los integrantes de tu familia qué les conviene más, ¿no? Siempre, mientras menos procesado va a ser mejor, pero hay condiciones en que más procesado podría ser conveniente para algunas personas. Muy bien, gracias. Tenemos la pregunta de Danitza Cruz. Nos pregunta, ¿las legumbres si se consumen a diarios es posible que suba de peso? No, si tú controlas la cantidad, no. Normalmente, ¿cuánto es una ración promedio para la mayoría de personas? 1 taza cocida. Y no es la taza moderna que hoy la mayoría usa, que son unas tazas gigantes. No, la taza de té clásica, ese tamaño de taza es una porción adecuada. Y te puede servir para el arroz, para la quinoa, para los diferentes cereales. Si eres muy activa, haces ejercicio, podría ser que necesites un poquito más. Pero en promedio, 1 taza, comerla todos los días, para nada, no tendría que subirte de peso. Muy bien, tenemos otra consulta. Nos pregunta Álvaro Muñoz. Nos dice, ¿qué opina de dar una cocción inicial a las menestras, eliminar esa agua y terminar de cocinarlo con otro agua? No, mejor es que necesita todo el primer remojo de esas, idealmente 12 a 16 horas. Necesita ese tiempo primero para sacarle el ácido fítico y la saponina que tiene. Primero tienes que remojar, botas esa agua y luego ya dispones a la cocción en un solo tiempo de cocción, ¿no? Sí. Había una pregunta también acerca de las menestras y hablaba de aplicarle el bicarbonato. Preguntaban cuánto de bicarbonato se utilizaba por litro de agua. Es un poquitín, 1/4 de cucharita, suficiente. 1/4 de cucharita para tu olla, ¿no? Para un paquete de medio kilo hasta de 1 kilo, ¿no? Acuérdate que eso no tiene que ver con, o sea, es más para acelerar el proceso de cocción y hacer que sea un poquito más blanda. Es más, no es que sea demandatorio ponerle, puedes no ponerle. Yo les confieso, honestamente en mi casa yo no le pongo bicarbonato porque no lo veo, en mi caso no lo necesito, ¿no? Compro mis menestras, las dejo remojando, boto el agua y las pongo a sancochar en la olla, ¿no? Pero hay gente que prefiere ponerle bicarbonato, no hace daño, el beneficio que tienen es que simplemente van a estar más blanditas, ¿no? Perfecto. Nos pregunta Rosa Zúñiga, cuando come menestras, ¿se puede echar aceite de oliva? Sí, Imagino que es en la comida. espectacular, eso es buenísimo. Es una muy buena recomendación colocarle aceite de oliva extra virgen directo a la menestra. Primero que le da un sabor delicioso, estás enriqueciendo con un buen nutriente porque es un aceite saludable, sí va a aumentar la cantidad de energía, entonces habría que ver también el tema del peso, pero ojo, algo que también recomiendo mucho, o sea, nosotros tenemos la costumbre de hacer el aderezo con aceite. Eso ya es una fritura, estamos haciendo una fritura del aderezo. Entonces, ahórrate ese aceite, que de hecho sea de paso está un poquito caro, no usen el aceite en la olla y mejor inviertan en un buen aceite de oliva y esa dosis de aceite se la ponen a su plato, eso es mucho mejor. Muy bien, tenemos acá otra pregunta. No entiendo bien el nombre, no lo han puesto exacto. Nos dice, señorita, buenos días. Explíqueme, por favor, sobre los cereales
envasados que vienen, ¿son recomendables o no comerlos? Ya, depende de qué cereal me estás hablando. Por ejemplo, si es un arroz envasado, una quinoa envasada, por eso no hay ningún problema, se pueden consumir. Pero si me estás hablando de esos cereales que vienen envasados, que son como hojuelas para niños, tenemos que aprender a leer etiquetas. De hecho, los octógonos nos facilitan identificar si son altos en azúcar o no. ¿Qué pasa con estos cereales? Se hizo en algún momento un estudio y se notó que de las hojuelas de cereal, la mitad era cereal y la mitad era azúcar. Entonces resulta ser más una golosina que un alimento nutritivo y además estaba muy refinado. Pero hay cereales que realmente tienen una combinación de muy buenos cereales, tienen muy poco azúcar o nada de azúcar y realmente sí contribuyen con la nutrición. Entonces, siempre lean de qué está hecho este cereal, ¿no? O sea, lean los ingredientes y fíjense que los primeros ingredientes sean justamente de los cereales o los granos y que si en caso llevar azúcar esté, digamos, mucho más atrás, ¿no? Mientras más lejos en la lista, quiere decir que tienen menos cantidad de azúcar. Muy bien, tenemos otra pregunta. Nos pregunta María Valdeón. Nos dice, buenos días, aparte de comer el chocho sancochadito, ¿qué otras formas de preparar el chocho? De repente sí podría orientarnos, licenciada. Sí, claro, puedes hacer un cevichito de chocho. Pero siempre el chocho hay que remojarlo, recuerden bien eso, hay que remojarlo, se puede hacer un ceviche, se puede hacer en guiso, ¿no? Se puede preparar como menestra, bueno, es una menestra, recuerden, ¿no? Pero a diferencia de las otras menestras, el chocho tiene un poco más de aceite, tiene menos almidón y tiene bastante más proteína, ¿no? Una de las formas que en mi casa, cuando era chica, lo preparaban, era, lo dejaban remojar o sea, bastante. O sea, yo me acuerdo que los sumergían unas horas, ¿no? Unas 6, 8 horas. Botaban el agua, volvían a colocar agua nueva y así hasta unos 2 o 3 días y se queda como crocantito. Y eso simplemente se le colocaba un poquito de sal, un poquito de perejil y bueno, mi mamá nos daba como un snack, ¿no? En el día, ¿no? Eso también es otra forma, en lugar o sea, es como un similar a comer el popcorn a la canchita, ¿no? Uno se está entreteniendo, comiendo poco a poco el chocho, ¿no? Perfecto. Licenciada, nos preguntan de repente si podemos hacer una pequeña intervención en ello. ¿Hay alguna recomendación que se pueda brindar? Si las personas consumen menestras, ¿pueden tomar leche o hay algún inconveniente con ello en la mezcla de estos alimentos? Mira, por un tema de digestibilidad, de digestión, más que de digestibilidad, sino de digestión, sería conveniente alejarlo un poquito. Es como por ejemplo, o sea, por facilitar la digestión, no porque no se puedan combinar, ¿no? Porque uno podría preparar, por ejemplo, un pastel de menestra y colocarle un poquito de leche como parte de la receta, y eso no pasa nada, ¿no? Pero mejor alejarlos solamente por el tema de facilitar el proceso de digestión, nada más por eso, ¿no? Perfecto. Nos dice qué tipo de alimentos o qué tipo de menestra tiene más hierro de repente para poder recomendarlo en su consumo. Sí, las lentejas y los frijoles. Había una consulta de, imagino, alguno de los pacientes con tratamiento de leucemia o pacientes o con enfermedades de ácido úrico. ¿Podrían consumir menestras? A ver, en el caso del paciente oncológico, sí, salvo que, digamos, tenga cierta dificultad en el tracto digestivo o hay alguna interacción con algún medicamento y ahí hay que coordinar con el médico, ¿no? Pero en términos generales, un paciente oncológico, indistintamente del tipo que tenga, puede consumir menestra, las legumbres, sin ningún problema. Bien cocida, es más, es uno de los alimentos que queremos que consuman, ¿no? Ahora, en el caso del ácido úrico, hay que tener en cuenta que las recomendaciones han ido cambiando en el tiempo, ¿no? De hecho, incluso pacientes con ácido úrico, que no son pacientes gotosos, sino pacientes que tienen una tendencia al ácido úrico elevado, hay algunos médicos que incluso no medican y simplemente van controlando. Y en el caso de la dieta, por ejemplo, ya ahora se suele ser un poco amplia, pero reduciendo sobre todo el tema de las proteínas de origen animal.
Ahora, las menestras en sí mismas sí son formadoras de ácido úrico. Entonces, si este pacientito, digamos, tiene un cuadro clínico un poco complicado y además hay ácido úrico, ¿para qué sumar más factores a la complicación del paciente, no? Si le vamos a dar menestra, hay que controlar, digamos, en general su dieta para ver en qué momento y qué cantidad se le da. Pero, en conclusión, en resumen, un paciente con tendencia a ácido úrico que no tiene mayor complicación en su salud, sí puede incluir la menestra, pero deben saber que sí es formadora de ácido úrico. Perfecto. Patti Álvar nos pregunta si es bueno al momento de repente de preparar el frijol, quitar la cáscara para disminuir, ¿esto disminuye su valor biológico del alimento? No hay que quitarle la cáscara. ¿Por qué? Porque justamente ahí tienes una buena parte de la fibra que es importante para todo tu tracto digestivo. Salvo que nuevamente estemos frente, por ejemplo, a alguna persona que hay riesgo, por ejemplo, de que tenga, ¿cómo se dice? Que digamos, parte, que se aspire, digamos, con el alimento, ¿no? Si estamos frente a un paciente de riesgo que podría aspirarse por la fibra de esta cascarita, que no siempre uno la mastica bien, ahí podrías pelarla. Pero para una familia no hay que pelarlo, simplemente hay que cocinarla bien. Incluso en bebés que están en alimentación complementaria, 8 meses, 9 meses, 10 meses, su papilla o su frijol bien cocido, chancadito, y se les da con todo y fibra. Hay preguntas que quizás son pacientes que han tenido algún tipo de cirugía. Nos mencionan personas que han sido operadas del corazón o personas que han tenido una cesárea. ¿Ellos pueden consumir menestras? Sí, perfectamente. No habría Perfectamente. ningún inconveniente entonces. Ningún inconveniente con las menestras. Claro que hay que ver, por ejemplo, si es una paciente recién cesariada y las menestras le generan bastantes flatulencias y gases, va a sentir mayor incomodidad, digamos, ¿no? Entonces, si es ahí, digamos, ver cómo está su cirugía, etcétera, pero que el alimento en sí mismo sea contraproducente de ninguna manera. Al contrario, es un alimento nutritivo con buenos ingredientes, con buenos elementos para la progresión y la recuperación del paciente, ¿no? Perfecto, yo creo que hay un sinfín de preguntas. También tenemos a 2 personas que quieren intervenir. A Carmen Beatriz Salis, por favor, estamos activándole el micrófono. Carmen Beatriz, ¿puedes activar el micrófono? Estamos dándote autorización. Me parece que no está. Olga Cruz. Aló. Ah, Sí. Licenciada, sí. buenas tardes. Bueno, buenos días. Buenos días. Una consulta. Usted habla del aceite de oliva extra virgen. ¿Necesariamente extra virgen? Porque generalmente tenemos más acceso a la de oliva de color oscuro también. La extra virgen es más clara. ¿Cuál es la diferencia? ¿O en todo caso es lo mismo? ¿O Sí. mejor es la Mira, virgen? te Sí, explico. gracias. Te explico. Primero, todos los estudios que se han hecho respecto de los beneficios en la salud con el aceite de oliva se han hecho en aceite de oliva extra virgen. Entonces, yo no tengo ahorita un sustento para decirte el virgen simplemente, no el extra, sino el virgen simplemente va a tener los mismos beneficios o no, porque no se ha estudiado en la misma amplitud que el aceite extra virgen. Por eso recomiendo el aceite extra virgen. ¿Cuál es la diferencia? Cuando es más o menos como que hablar del café de grano molido y filtrado y el café soluble. Más o menos esa es la relación que hay entre el extra virgen y el virgen. Se colectan las aceitunas, ¿no? En el tiempo y punto de madurez necesario y estas se van extrujando y se van exprimiendo de una manera física, no química, física, ¿no? Es como que yo las apachurre y sale el aceite. Ese es un aceite prensado en frío y es de primera prensa, por eso se le llama extra virgen, es como recién lo apachurré y agarré todo el aceite. Y ahí están todas las sustancias antioxidantes y nutritivas para que te dan este aceite.
pero el extra virgen, el virgen, perdón, y los siguientes van pasando por otros procesos que van reduciendo la calidad nutricional y los componentes, digamos, saludables que tienen, ¿no? Por eso es que el extra virgen suele ser más caro, pero es realmente mejor. Yo te sugiero invertir en un extra virgen. Muy bien, licenciada, muchísimas gracias. Creo que el día de hoy nos ha iluminado con estos consejos maravillosos en cuanto a la nutrición. Yo sé que quedan muchas más preguntas e intervención por parte del público, el tiempo nos queda corto, pero sinceramente agradecerle desde ya su asistencia, no sé, el transmitirnos estos conocimientos el día de hoy. No me queda más que agradecerle a nombre del Departamento y del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Quiero darle pase al doctor Manrique para poder dar unas palabras, por favor. Muchas gracias, Verónica. Muchísimas gracias, Sarita, por poder compartir con nosotros tu conocimiento. Hemos escuchado atentamente todas las recomendaciones y ten la certeza que muchas de ellas las voy a trasladar hoy día mismo a la casa. Así que vamos a mejorar el consumo de aceite de olivo extra virgen. Vamos a saber en qué momento poder consumir adecuadamente las legumbres, no menestras, sino legumbres. Y bueno, vamos a sacarle mucho provecho porque se trata de eso, se trata de alimentarnos mejor, comer mejor para poder tener una vida saludable, y para eso, qué mejor que los conocimientos que nos has podido brindar el día de hoy.